Vamos a, simplemente para recordar, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la perspectiva bíblica del trabajo. Y tomamos varios puntos que son importantes recordar. Voy a recordar simplemente algunos puntos esenciales. Hermanos, recordemos que hemos visto que realmente no es como nosotros pensamos, que el trabajo ha empezado con el hombre, sino el trabajo ha empezado con Dios. Cuando nosotros vemos los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo Dios empieza la creación. Pero no solo crea, Él ordena, Él acomoda las cosas de tal manera que Él tiene un propósito. Pero después pone al hombre, crea al hombre como ese portador de su imagen. Crea al hombre como aquella persona, aquel ser creado único, de alguna manera. ¿Por qué? Porque Él debería representarlo en este mundo creado. Ahora llegamos al punto en el que dice que Dios lo pone al hombre en el huerto. Pero nosotros vemos muchas veces que el trabajo es una maldición, que es a causa del pecado que ahora tenemos que trabajar. Es cierto que vimos la semana pasada que las condiciones del trabajo han cambiado a causa del pecado. El pecado ha afectado toda la creación y lo podemos ver en la Biblia. Pero, más sin embargo, el propósito de Dios siempre fue que hombres y mujeres aquí en la tierra podamos trabajar mostrando la gloria de Dios. Podamos continuar la obra que Dios había hecho. Por eso es que Dios pone... hermanos, cierren la puerta, por favor. Por favor. Que Dios ponga al hombre en un huerto era el ejemplo de cómo se iba a hacer. Dios le dice al hombre y a la mujer: multiplíquense, fructifiquen la tierra y sojúzguenla. Pero el huerto del Edén era ese ejemplo, ese lugar donde ellos tenían que replicar ese trabajo alrededor de la tierra. Entonces llegamos al tema de la caída, llegamos al punto de la caída donde el hombre cae en su falla en el propósito que Dios le había puesto, falla en el deber de cuidar, de señorear la creación, y él piensa en sí mismo. Y después del pecado vemos cómo las condiciones del trabajo cambian. Eso es lo que hemos visto. No es que el trabajo haya sido ahora se haya dado como un castigo. Las condiciones del trabajo cambiaron. Mas, sin embargo, algo que no cambió, y esto es esencial que lo entendamos, hermanos, que nosotros, aún en un mundo caído, necesitamos ver la gloria de Dios, aún en nuestros trabajos, mostrar la gloria de ese Dios al cual alabamos. Y llegamos al punto en el que vimos cómo las condiciones del hombre cambiaron, cómo al hombre se le dice que con el sudor de su frente va a comer, que el trabajo va a ser duro e infructífero muchas veces. Pero aparte de eso, vemos de que el mismo hombre, ya por esa naturaleza pecaminosa, usa el trabajo como la expresión para él sentirse satisfecho, y no Dios como la esencia de la satisfacción en todo lo que vamos a hacer. Entonces, hermanos, hemos visto, al día de hoy podemos ver cuán lejos hemos llegado del huerto, cuán lejos hemos llegado del propósito inicial de Dios en la creación. Entonces, hermanos, esta semana vamos a ver cómo ha afectado de alguna manera el pecado en nuestra percepción de lo que es el trabajo. Porque afecta, y hay muchas cosas, pero yo quiero tomar simplemente dos cosas que la caída ha traído consigo con respecto al trabajo. Recordemos que estamos viendo el trabajo. ¿Por qué nuestros trabajos hoy se ven como un cuadro, no se ven como un cuadro como el que se veía en Génesis 1 y 2? La respuesta corta es que en Génesis 3, Adán y Eva decidieron trabajar para sí mismos, priorizando lo que ellos pensaron que era mejor para ellos. No le creyeron a Dios, más bien prefirieron creer a Satanás. Entonces, el trabajo en este mundo puede ser fatigoso, puede ser doloroso, puede ser tedioso, por supuesto que sí. Pero hermanos, el hombre más sabio de este mundo, Salomón, dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, es humo, lo cual hacemos en este mundo. Así que antes de avanzar en la clase, hablemos acerca de esto. ¿Cuáles son algunos de los problemas de trabajar en un mundo caído? Y lo primero que yo quiero poner es la idolatría. Ese es el primer punto
en el que el hombre se desenfoca de dar la gloria a Dios y de buscar una satisfacción propia. Ahora, cuando nosotros vemos ídolos, el viernes hablábamos justamente de Raquel y vemos cómo ella roba los ídolos de su padre, dice en la Biblia. Pero nosotros relacionamos generalmente los ídolos con estatuas a las cuales uno puede rendir culto o adoración. Pero hermanos, en este siglo tenemos que entender que la adoración o la idolatría no simplemente se trata de ir y postrarte delante de imágenes, sino podemos hacer, primeramente somos nosotros nuestros propios ídolos, porque muchas veces intentamos satisfacer nuestras necesidades para nuestro propio beneficio. Hemos visto a lo largo de todo esto, de todo este estudio acerca del dinero, acerca de las posesiones, acerca de los préstamos, del ahorro. Hemos visto cómo el hombre generalmente busca su propia satisfacción alejado de Dios. Yo hago esto porque esto me satisface. Entonces, la idolatría no simplemente quiere decir que yo trabajo para mí mismo, hablando de la idolatría en el trabajo. ¿Es idolatría disfrutar de lo que hacemos y encontrar placer en nuestro trabajo? No. ¿Hay que disfrutar de lo que hacemos mucho? Tampoco. No es idolatría eso. Todas estas cosas, todas estas motivaciones pueden ser buenas y perfectamente aceptables. Si yo voy a mi trabajo y me gozo en lo que hago, eso no es idolatría. El problema comienza cuando nuestra búsqueda o disfrute es influenciado por otras cosas externas. Yo voy trabajo para buscar el placer propio. Yo voy trabajo, ¿por qué? Porque quiero llegar a un estatus donde yo pueda ser reconocido. En el caso profesional, yo quiero hacerme un nombre. Por eso es que trabajo de esta manera. Y ahí es que comenzamos a ver la distorsión de lo que hace el pecado en nosotros. Entonces, la Biblia nos dice que nuestros corazones son tremendamente propensos a adorar ídolos. Pero esto no está mal, hermanos. Dios nos ha creado con la intención de ser adoradores. El problema es de que nosotros hemos cambiado la vista de Dios y hemos comenzado a adorar muchas cosas. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra posición social, el dinero y muchísimas cosas. Y nosotros desenfocamos como seres humanos, desenfocamos la vista de quien realmente debe ser adorado. Entonces, nuestra inclinación a adorar no es algo malo. Dios nos creó para esto. El problema radica en el objeto de nuestra adoración. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús dijo una vez lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se acuerdan esta confrontación con Satanás? Dice, si postrado me adorares, yo te haré todo lo que ves. Y el Señor agarra y le responde, ¿a quién es nuestra adoración? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces, hermanos, nosotros somos expertos en servirnos a nosotros mismos. Solo Él debería ser nuestra máxima devoción y solo alrededor de Él deberíamos entrar y organizar nuestras vidas. Ese es el propósito cuando nosotros hablamos del trabajo. Cuando es el lugar de honor, cuando es el lugar de privilegio que le corresponde únicamente a Dios, es invadido por cualquier otra cosa, lo que nosotros estamos haciendo es inclinarnos delante de los dioses. De dioses que nosotros mismos hacemos. Entonces, hermanos, muchas veces quizás no estemos dispuestos a admitirlo, pero adoramos nuestros trabajos. Lucas 16, 18 al 29 nos ayuda a comprender, ya hemos visto este pasaje, pero nos ayuda a comprender mejor lo que significa dejar que algo se convierta en un ídolo. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Lo hemos traído varias veces en este estudio. Hemos traído a la memoria cómo cuando Jesús le dice, este hombre estaba entusiasmado, dice, Señor, todo lo que tú me has pedido, eso ya he cumplido. Dice, te falta algo más. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Hermanos, el hombre dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios conocía el corazón de este hombre y aunque él pensaba en su propio criterio, que él era un buen creyente, entre comillas, que había cumplido todos los mandamientos que el Señor le había dicho, el Señor le dice, te falta una cosa. Yo no soy, o Dios no es el centro de tu corazón,
sino tus riquezas. Tú no adoras a Dios, haces todo lo que tú puedas hacer, pero no lo haces con la motivación correcta. Ahora, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Ahora él eligió sus riquezas por encima de seguir a Jesús. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos hacer lo que es moralmente bueno. Muchas veces podemos hacer lo que es moralmente aceptable, pero no lo estamos haciendo precisamente con la motivación correcta. Y el trabajo, hermanos, el trabajo dignifica. Debemos y estamos llamados a trabajar. Entonces, el punto de esta historia nos brinda la ilustración perfecta en palabras simples para ver la idolatría en la Biblia. Este joven, tristemente, amó más las riquezas, amó más su estatus, amó más su posición social y prefirió continuar con su vida que dejar a Jesús, que seguir a Jesús, perdón. Entonces, hermanos, un ídolo es siempre algo que deseas más de lo que deseas a Jesús. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta idea clara de qué es idolatría. Pero no solamente la idolatría, hay un otro problema que viene a causa del pecado. Y es la inactividad. La semana pasada vimos que Dios creó el trabajo como un acto de adoración hacia Él. Eso quiere decir que el trabajo importa principalmente por lo que tú haces, porque lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios. Y lo hemos visto en muchos versículos. Hagas lo que hagas, dice, comas, bebas, hazlo para el Señor. Esa es la perspectiva. Entonces, cuando nosotros honestamente demostramos que confiamos en los mandatos del Señor, podemos descansar en Él. Cuando trabajas duro, incluso cuando nadie lo nota, demuestra que Dios ha santificado, está santificando tu vida. Cuando haces las cosas con integridad, demuestras que Dios está haciendo una obra en tu vida. Y según el concepto que podemos entender, podemos deducir que la inactividad es algo, es no hacer nada. En términos de Suecia podemos decir, ok, yo soy inactivo, una persona inactiva, soy alguien que quiere vivir o vive de la social. En España es alguien que vive del paro. Pero hermanos, esto va mucho más allá. Esto va simplemente más allá del poder hacer o dejar de hacer algo. La inactividad habla de nuestro propio corazón. Entonces, al escribir a los creyentes en Tesalónica, Pablo enseña claramente que la inactividad nunca debería caracterizar a los cristianos. Él dice en 2 Tesalonicenses 3:10, dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Si alguno de ustedes no quiere trabajar, tampoco coma. A ver cómo vive. Pero la Biblia nos advierte contra más que simplemente no hacer nada. Solo porque estés ocupado, hermano o hermana, no significa que no haya problemas. Colosenses 3:22 al 24, más abajo, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y hay una advertencia, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Perdón. Pablo, hermanos, comienza con una advertencia acerca de no hacer nada en el versículo 10. Dice, a ti, flojo, que no quieres hacer nada, si no trabajas, no comes. Eso es lo que está diciendo. Pero en el versículo 22 al 24, en los que acabamos de leer, dice, incluso si eres un empleado, si lo traducimos a un lenguaje actual, si eres un empleado, obedece a tu jefe en todo. Eso es lo que está diciendo. Si dice, pero va un paso más allá, no basta solo con hacerlo de esta manera. Dice, trabaja y sirve con un corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, este es el principio básico que nosotros debemos entender. De que cuando trabajamos debemos hacerlo como para Dios. Y algo que es curioso, dice, no como para el ojo. Y a veces uno dice, no como para el ojo. ¿Cuántos de nosotros estamos
por decir, trabajando, estamos jugando, haciendo algo y vemos que viene el jefe, nos ponemos a trabajar. O estamos ahí con el teléfono, estamos apoyados ahí y vemos que viene el jefe y comenzamos a mopear ahí. Y el jefe dice, wow, qué buen trabajador. Dice, no trabajes como para el ojo, para que te vean que haces, sino hazlo como para el Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que debe haber una integridad en el trabajo que realizamos. Debe haber integridad. Dice, teme al Señor, teme a Dios. Eso es lo que está diciendo. Teme a Dios porque Él es el que te está viendo. Y no solo eso, no, dice, no lo hagas como para los hombres. Pablo está haciendo un completo ataque frontal contra la mentalidad de inactividad en nuestro trabajo. Ya que ¿para quién estamos trabajando realmente? Es para Dios. Eso está explicando. Dice, estamos haciendo las cosas para Dios. Muy posiblemente en ese tiempo, era un tiempo que había esclavos. Por eso dice, y tú que eres siervo, dice, que la palabra traducida de esclavo. Dice, trabaja, obedece en todo lo que sea a tu amo. Pero hazlo de esta manera. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de esto. Y cómo reconocemos cuando estamos haciendo mal las cosas. Primero, voy a dar cuatro pautas. Tu trabajo es simplemente un medio para un fin, un lugar para servir para tus propias necesidades. ¿Cómo ves tu trabajo? Es un lugar al cual tú tienes que ir sí o sí, porque si no, ¿cómo vas a llevar comida a tu casa? ¿Cómo vas a satisfacer tus necesidades? ¿Qué hay de malo en esta clase de pensamiento? Nuestros trabajos son unas formas, es la forma clave en la que nosotros mostramos a Dios, glorificamos a Dios. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Dios tiene un propósito para nosotros en nuestro trabajo. Dios nos ha puesto en ese lugar. Y es importante que nosotros podamos mostrar quién es nuestro verdadero jefe. Es importante que nosotros podamos buscar trabajar con excelencia, por supuesto que sí, pero para la gloria de Dios, no para yo ser visto. Segundo, ¿estás frustrado por tu trabajo? Así podemos reconocer que estamos en inactividad. ¿Estás frustrado por tu trabajo? Eres una persona que se levanta en las mañanas y dice, "Ay, otra vez. Ni modo, toca". ¿Cuántos nos levantamos así? ¿Cuántos decimos, wow, ni modo, toca, la vida es dura? El trabajo siempre conlleva un nivel de frustración, siempre va a ser así. No todo va a salir excelente en un trabajo, en un mundo caído, especialmente en el trabajo. No obstante, hermanos, algunos nos excedemos en nuestra frustración porque no podemos ver la gloria de Dios en nuestros propios trabajos. Hermanos, tenemos pan, tenemos techo, tenemos abrigo, tenemos un trabajo para poder proveer para los nuestros. Pero lo único muchas veces que hacemos es, otra vez al trabajo y ahora. O como les decía la semana pasada, por fin es viernes. ¿Cuántos hemos escuchado decir, es lunes, el peor día de la semana? ¿Por qué no trabajamos 4 días y 3 días descansamos? Hermanos, yo les aseguro que si tenemos esta perspectiva, si trabajáramos solo 2 días y descansáramos 5, igual estaríamos descontentos. Así es. Igual estaríamos descontentos. Así que, hermanos, si tú eres una de estas personas que está frustrada, que mira el trabajo como un peso, una carga, que aburrido, que está mirando, me falta 15 años, 11 meses, 3. Hermano, estás contando hasta que te jubiles. Y piensas que tu paz, que piensas que tu vida va a empezar cuando estés jubilado, hermano. Hermana, estás equivocado. Muchas veces nosotros vivimos de esta manera. Y pensamos que cuando estemos jubilados, ahí sí vamos a comenzar a vivir la vida que hemos soñado. Hemos hablado del ahorro. Muchos de nosotros podemos decir, no voy a ahorrar porque ahí sí voy a poder viajar a todos los lugares que al día de hoy no conozco. Voy a comer toda la comida que no puedo comer el día de hoy. Muchas veces pasa esto.
Punto número 3, dice, ¿tu trabajo está separado de tu vida como cristiano? Pregunta, ¿tu trabajo está separado de tu vida como creyente? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos, y esto es más común de lo que uno se imagina. Nosotros trabajamos de 7 a 4 de la tarde, un trabajo normal, y parece que nuestra vida como cristiano comienza a partir de las 4:10, más o menos. Y podemos tener noches de cristianos, podemos tener fines de semanas de cristianos, pero en el trabajo no. Yo me acordaba, mientras escribía esto, hace tiempo vi una película, Los Cristianos de la Secreta. No se las recomiendo, no es nada bíblica ni nada, pero es graciosa. Se trata de un cristiano que, fingía que era cristiano, todo le decía, uy, el hermanito tanto, tan entregado al Señor, pero tenía una segunda vida. Él se cambiaba la máscara y estaba en el mundo como si nada. Hermanos, muchas veces nosotros actuamos así. No podemos separar nuestra vida laboral de nuestra vida como hijos de Dios. No podemos hacer. Cuando yo me acordaba que hace un tiempo yo leía de que en los tiempos de la Reforma, en los tiempos en los que se escribió la Confesión de Fe, para que tú seas miembro, y lo hablamos en algún momento, para que tú seas miembro de la iglesia, se iba a tu trabajo y se preguntaba, ¿cómo es este hombre? ¿Cómo es esta mujer en el trabajo? ¿Es responsable? Hablaban con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como padre? Investigaban hasta lo último para realmente tener la posibilidad de aceptarte como miembro. ¿Por qué? Porque no se tomaban a la ligera esto. Hermanos, si hoy haríamos esto con algunos hermanos, ¿cuál sería el resultado? Yo pensaba, ¿cuál sería el resultado? Miren, disculpe, estoy viniendo a preguntar sobre el hermano Panchito. Hermano Panchito. Ah, Pancho, el flojo ese que viene cada vez atrasado. Espero que nadie se llame Pancho aquí, hermano. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la respuesta? Tu trabajo, hermano amado, hermana amada, nunca debería estar separado de tu vida como creyente. Terminamos con un terrible desequilibrio en nuestra vida espiritual. Tenemos un cierto discipulado aceptable en casa, pero en el trabajo estamos totalmente perdidos como creyentes. Festejemos Lucía. Uy, sí, qué lindo. Vamos a comer Lucy Cater. Pero a veces no vemos el trasfondo de todo lo que se festeja en Lucía. Hermanos, busquemos la gloria del Señor siempre. Punto número 4. ¿Haces un trabajo mediocre? Y miren, hermanos, cuando yo pensaba en esto, yo quiero contarles algo que me pasó cuando yo llegué acá. Cuando yo llegué acá no tenía mucho trabajo, como muchos de los que hemos llegado. No tenía mucho trabajo y la preocupación era llevar comida a casa. Así que conocí a un señor peruano con el que comencé a trabajar. Pero el trabajo yo había aprendido a trabajar de cierta manera. Pero él trabajaba y decía, ya, vamos, sal. No, pero me falta hacer, no, deja nomás. Esta persona ni nos va a volver a llamar. ¿Para qué? Hermanos, salíamos dejando un reguero. Yo me sentía mal. A los años lo vi, trabajé un buen tiempo con él. Cuando yo no tenía trabajo, pegaba estos letreros con esas colillitas, te limpiamos la casa, te hacemos hostesputs, te limpiamos todo. Hermanos, a los años lo vi. Ya sin empresa, mal, trabajando para una persona, para un muchacho que él mismo había contratado hace años. Hermanos, debemos hacer un trabajo de excelencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque, hermanos, es importante que nosotros podamos mostrar quiénes somos, aún en las más mínimas cosas que hacemos. Podemos caer en el engaño de creer que el trabajo mediocre está bien, que la calidad de mi trabajo no habla de mí. Pero, hermanos, debemos hacer lo imposible para poder hacer un buen trabajo, para poder hacer un trabajo de excelencia. Hermanos, nosotros como latinos estamos acostumbrados a decir, mira, puedes hacer esto. No, sí, no, yo puedo, no te preocupes, tranquilo, yo puedo.
Hermanos, y lo he aprendido, es mejor decir, no puedo, no sé, no quisiera meterme en esto y arruinarte el trabajo. Porque muchas veces, no, sí, yo lo hago. ¿Y ahora qué hago? Así nos pasa. Y ahí veo hermanos riendo ahí seguramente les pasó a algunos esto. Pero hermanos, esta es una lección. Nosotros estamos llamados a mostrar excelencia en las cosas que hacemos. A mostrar que Dios no simplemente ha cambiado nuestro corazón, sino nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y esto es importante, hermanos. Es triste, hermanos, escuchar incluso de creyentes que tienen empresas decir, mira, prefiero aunque sea una persona del mundo a hacer trabajar a hermanos de la iglesia. No sé si algunos lo han escuchado. Y todo esto por el mal testimonio que a veces damos. Porque a veces creemos, no, es hermano. Si él me conoce, al final de cuentas. Y a veces ese exceso de confianza hace que yo haga un trabajo mediocre, haga un trabajo como sea. Hermanos, estamos llamados otra vez a mostrar la gloria de Dios en nuestro trabajo. Y esto lo voy a ir repitiendo porque esto es esencial, hermanos, que podamos entender. Ahora, ¿cuál es la solución para la idolatría y para la inactividad? He puesto ciertos puntos simplemente como ejemplos, pero seguramente si buscamos encontramos muchos más acerca de idolatría e inactividad. La verdad clave, hermanos, y era lo que hablamos la semana pasada, la verdad clave es la obra de Jesús en nuestras vidas. Su obra de redención cambia todo. Esto lo cambia todo, hermanos, definitivamente, y debería cambiar la perspectiva que nosotros tenemos con respecto al trabajo. El punto aquí es que necesitamos mantener el trabajo conectado juntamente con la adoración y la adoración conectada con Dios. Porque hemos dicho, somos adoradores por naturaleza. Dios nos ha hecho con esa capacidad, con esa necesidad de adorar. Pero por el pecado hemos comenzado a adorar cosas que no son las que deberíamos adorar. Nosotros tenemos un llamado principal en nuestras vidas, pero también tenemos un llamado secundario. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el llamado principal y cuál es el llamado secundario? El llamado principal, cuando Dios nos llama en las Escrituras, normalmente nos llama a salvación. Como en Romanos 8:30 dice lo siguiente, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, según este versículo, nuestro llamado principal como seguidores de Cristo es de Él, por Él y para Él. Somos llamados por Cristo. Ese es el llamado. Dice que el Señor nos ha llamado de de tinieblas a su luz admirable. Nosotros vivíamos descontentos del trabajo, nosotros vivíamos haciendo trabajos mediocres, nosotros vivíamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero Dios nos ha llamado de esa vana manera de vivir, como dice la palabra del Señor, a vivir vidas totalmente diferentes. Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿a quién está llamando Dios? ¿A qué? ¿A qué te está llamando Dios? A ser ese siervo del Señor. A saber que tú has sido llamado por Cristo de tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, para ser salvo del pecado, para que puedas dar testimonio de su gloria, esos son los propósitos que nosotros tenemos. Si vamos a evitar los peligros de la inactividad y de la idolatría, debemos recordar que nuestro llamado principal es para con Dios. Que dice un versículo que siempre lo repetimos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las cosas que vengan después serán añadidas. Pero hermanos, a la vez tenemos llamados secundarios, como aquellos que han sido llamados por Dios, y esto se hace sirviéndole en cada área de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, pero no nos ha llamado para que nos quedemos ahí sin hacer nada. Dice que la fe sin obras es muerta.
¿Qué quiere decir esto? Que si tú has sido salvo por la fe y hoy estás gozando de esta posición de privilegio en Cristo, tú tienes la obligación de mostrar en tu vida, en tu trabajo, en tus acciones, las cosas que Dios ha hecho. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos llama para salvación simplemente porque siente lástima de nosotros, porque dice, pobrecito, si no lo salvo yo, ¿quién? La verdad fundamental que debemos entender aquí es que nosotros somos llamados, o estos llamados secundarios son o existen para apoyar nuestro llamado principal. Nosotros hoy somos distintos, somos de una naturaleza diferente. ¿Cómo lo evidenciamos? En el diario vivir, en el trabajo que realizo, en las compras que hago, en la manera de comportarme con los otros, en el amor que yo puedo demostrar, incluso a mis enemigos. Esa es la manera en la que nosotros podemos juntar nuestro llamado principal, ese llamado que hizo Dios a nuestras personas, con la vida que nosotros estamos llamados a vivir. Otra vez, un versículo que hemos leído muchas veces: y todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y al último del versículo dice, porque a Cristo el Señor servís. Y Pablo pone énfasis en esto porque muchas veces se nos olvida, hermanos, básica y principalmente a quién estamos sirviendo. Muchas veces se nos olvida que nuestro propósito principal es glorificar a Dios en todas las cosas que hagamos. Y esto es importante entender. La obra de Jesús lo cambia todo, todo aquello, todo lo deprimente después de la caída, todo aquello que nosotros podemos experimentar a causa del pecado, el poder vivir simplemente para satisfacernos a nosotros mismos, es cambiado por Cristo. Hay un versículo que lo sabemos de memoria, lo repetimos. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas de aquí todas son hechas nuevas. Todos lo sabemos, o casi todos lo sabemos. Lo importante es que todos lo apliquemos, que nosotros mostremos que esto es así. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores con una enorme deuda para con Dios a causa de nuestro pecado. Sin embargo, en lugar de intentar pagar esta deuda, seguimos trabajando horas extras en contra de Dios. Seguimos intentando hacer el mal. La buena noticia, hermanos, de todo esto es que Jesús asumió esa deuda que nosotros jamás podríamos pagar. No solo eso, Él vivió la vida que nosotros fracasamos en vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Hermanos, pensemos en esto. El Señor luego resucitó y victorioso sobre la muerte y el pecado, hoy reina a la diestra del Padre. Hermanos, esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, o esto que acabo de contarte, hermano, lo cambia todo. Hermana, lo cambia todo. Es importante que nosotros podamos ver estas cosas con una perspectiva totalmente diferente. Hermanos, nosotros trabajamos y dependemos de un sueldo. Dependemos de un sueldo para poder vivir, y es justo esto. Pero lo importante, hermanos, es que cambiemos nuestra perspectiva. Aunque una vez estuvimos en busca de las pasiones de la carne, en satisfacernos ahora a nosotros mismos, ahora debemos vivir para alabanza y gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, pensando en el lugar de trabajo, no importa lo que hagas para ganarte la vida. No importa si trabajas como limpiador, eres médico, eres astronauta, no importa. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres, para glorificar a Dios. Sí, el dinero es importante. Sí, un logro de una carrera humana es importante, hermanos. Sí, quieres ayudar a tu jefe a hacer un buen trabajo, a mostrar, es importante.
Pero primariamente, estás en tu trabajo para que puedas glorificar a Dios. Entendiendo que Dios no necesita nada de lo que nosotros hacemos. Nada. Él lo puede hacer mejor. Es más, ni siquiera nos necesita para evangelizar en nuestro trabajo. Él podría hacerlo mejor. Pero Dios ha puesto en nosotros una responsabilidad que tuvimos desde el principio, de mostrar su gloria en la creación, de mostrar la gloria en ese huerto. Y hoy quiero que nos vayamos con esta imagen, hermanos, de que Dios puso en un huerto a Adán y Eva para que lo labraran. Hoy de la misma manera podemos pensar en nuestro trabajo como ese huerto, el cual debemos labrar y cuidar para la gloria de Dios. Y mostrar en un mundo caído que aún, pese a la frustración, pese a las circunstancias, podemos dar gloria a Dios en lo que hacemos. El Salmo 50:12 dice: si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No importa lo que hagamos, Él lo puede hacer mejor. Y este versículo es precioso porque dice: si yo, el Dios creador, tuviera en algún momento hambre, jamás te lo pediría a ti. ¿Qué podría pedirnos el Señor que Él mismo no pudiera hacer con excelencia? Amén. Pero hermanos, Él ha depositado en nosotros seres falibles, indignos. Ha depositado la confianza para que nosotros seamos portadores de su imagen y alabemos al Señor y su gloria. Hermanos, ya para terminar, hay preguntas que podemos hacernos. El verdadero gozo en tu trabajo surgirá del gozo que tienes y el deleite que tienes en el Señor. ¿De qué manera cambiaría tu trabajo si comienzas a pensar en Él como el escenario para la gloria de Dios y tu propio crecimiento espiritual? ¿Cómo podríamos glorificar a Dios en el lugar donde nosotros estamos? Cada situación, cada cosa que nos lleve a una frustración, a una molestia, algo que no nos agrada, hermanos, debería ser una oportunidad para que nosotros pensemos: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué las cosas, a pesar de que he puesto mi mayor esfuerzo, me siguen saliendo mal? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Se acuerdan Santiago que dice: si estás en diversas pruebas, gloria a Dios, eres bienaventurado, porque Dios está creando paciencia en ti? Eso es lo que dice. Y si te falta la sabiduría necesaria para entender lo que te está pasando, pídesela al Señor, que Él te la va a dar abundantemente. Cada situación que nosotros podemos estar enfrentando en el trabajo. ¿Por qué? Otra vez, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde las cosas no necesariamente nos van a salir bien. Hay personas que no van a estar de acuerdo contigo. Hay personas que te van a hacer la guerra. Pero hermanos, tenemos la posibilidad de acudir al Señor y decir: Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? ¿Cómo debo obrar aún en estas circunstancias que no las entiendo? Y esto nos lleva a fortalecer nuestra fe, a poder confiar únicamente en el Señor. Y esa es la perspectiva bíblica de nuestro trabajo. Esa es la perspectiva de lo que nosotros debemos hacer. Y hacer estas preguntas y luego actuar a la luz de las respuestas que tú obtengas de parte del Señor, te van a ayudar a tener gozo en tu trabajo, de poder decir: gracias, Señor, porque aunque he tenido un trabajo duro, he tenido un día pesado, puedo glorificar tu nombre porque tú me has sostenido. Tú me has sostenido y tu gracia me ha capacitado para poder hacer el trabajo y saltar este problema sin mayor consecuencia. Entonces, hermanos, que esta sea nuestra nueva perspectiva con respecto al trabajo. Que esta sea nuestra nueva intención de poder decir: Señor, gracias. Y hemos dicho al principio, la semana pasada dijimos: trabajo es todo lo que tú haces, sea remunerado o no. Y quiero decir esto, ¿por qué? Porque muchos pueden estar trabajando desde casa, pueden estar inmiscuidos con las labores de casa. Aún ahí, nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos amados, ¿alguna pregunta? Increíblemente 44 minutos, hermanos. Tengo
15 segundos todavía para seguir hablando. El reloj profético está rindiendo el fruto. Es el reloj profético, hermanos. Me quedé con media clase más, pero ya. Hermano Roberto, ¿será que podría cerrar esa ventana? Hermano, preguntas con respecto a la lección, hermano, estas preguntas. No, está fuera del tema, pero hay mucho frío. Hermanos, en algunos casos es la edad ya. Hermanos, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran acotar? Desafiados, hermano. Desafiados a trabajar para la gloria de Dios, a hacer las cosas con amor, a dejar ese descontento que tanto nos perjudica, esa falta de contentamiento, de gozo. Que a veces trabajan mejor los incrédulos que nosotros. Salimos así, hermano. Gracias por la Amén. enseñanza. Amén, hermanos. Hermana Patricia, cuéntenos. Creo que eso que usted dice es verdad, debemos trabajar. Yo creo que cuando uno trabaja con respeto a Dios, eso quiere decir que somos agradecidos que el Señor nos regala un día de trabajo, porque si nos ponemos a pensar, no solamente aquí, porque aquí también está surgiendo un problema laboral, donde está habiendo escasez de trabajo. Y cuando Dios abre una puerta a una persona para que trabaje bien, tiene que trabajar bien. Por lo menos, como dijo el hermano Daniel, a veces hasta un incrédulo es más agradecido que a veces un cristiano, que el Señor nos está diciéndole, oye, agradece porque puede que mañana a lo mejor ni lo tenga, puede surgir una guerra, puede surgir algo y lo quedamos como. Entonces agradece que hoy en día quiero que me trabajes con excelencia y te lo estoy mostrando, porque tú crees, mira, a lo mejor nadie te ve, pero yo te estoy mirando. Y así como doy, quito. Entonces hagamos bien las cosas. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, hermanos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hermanos, última oportunidad. Hermana Patricia, cuéntenos. Ahorita con todo eso que estamos aprendiendo, yo me hago una pregunta, porque en mi trabajo, bueno, yo creo que en todos los trabajos se da mucho. ¿Es posible que cuando cambiemos nuestra perspectiva a la manera bíblica, el Señor nos lleve a avanzar más, digamos, dar un paso más, como ascender a otro trabajo o en el mismo trabajo hasta a otro nivel? Puede hacer que cuando nosotros comenzamos ya a trabajar para el Señor, haciendo todo para Él, puede ser que el Señor nos lleve a otros niveles. Sí, Claro sí, que hermano, sí. ¿por qué no? Claro. Dios en sus propósitos puede hacer eso, pero no siempre puede suceder también. O sea, esta no es una regla, eso yo quiero que entendamos. El gozo del Señor está independientemente al lugar donde nosotros nos desempeñemos. Muy posiblemente, y yo a veces bromeo, y esto lo digo en broma porque a mí me encanta mi trabajo. Yo amo mi trabajo y gracias al Señor yo he aprendido a hacer esto. Pero a veces yo bromeo y digo, hermanos, ni en la peor de mis pesadillas he pensado, cuando yo era joven decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Así. No sé, quisiera algún día limpiar la colita de los viejitos y atender a los viejitos. Nunca, hermanos. Pero Dios me trajo a esto. Y hermanos, hay muchos, perdón que lo diga, hay muchos que se corren de mi trabajo, hay muchas personas que no lo harían. Pero hermanos, es una manera, para mí, personalmente, es una manera de mostrar la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Es una manera de mostrar en un mundo en el que vivimos, no nos vamos a extender al mundo, vivimos en una sociedad en la cual el individualismo ha destrozado totalmente el concepto de familia. Y hay muchos ancianos que viven muchos años solos, que a veces lo único que quieren es el contacto físico, no necesitan ni siquiera ayuda, no necesitan que les hagas nada, lo único que quieren es conversar, que te sientes, te tomes un café. Y hermanos, muchas veces pasan eso. Y como yo digo, o sea, puede que el Señor nos muestre un propósito, si nosotros cambiamos realmente nuestra perspectiva de trabajo, nos muestre en su misericordia un trabajo más acorde con lo que quisiéramos. Puede que sí. Pero muy probable es que no tampoco, también, hermanos. Que muy probable vayamos a seguir haciendo el mismo trabajo que siempre. Pero la perspectiva es la que debe cambiar. Y ese es el detalle. De que, ok, yo iba y hacía este trabajo, pero con una pesadez. Otra vez limpiar las escaleras. Otra vez arriba y abajo. Pero hoy que entiendo la gloria del Señor, yo puedo hacer esto con excelencia y decir,
tengo el tiempo necesario, puedo hacerlo bien, puedo demostrar quién soy yo delante del Señor y delante de los hombres. Ese es el propósito. Hermano Marco, perdón. No, yo quería, o sea, yo antes de ser cristiano tenía un concepto del trabajo muy claro porque lo vi en mi padre. Mi madre nos crió y ella trabajó en el caso. Pero mi padre se esforzaba y trabajaba en cualquier cosa. Y eso para mí fue un ejemplo, o sea, eso fue lo que yo aprendí y siempre pensé yo. Cuando llegué a este país no tenía la misma oportunidad que tenía en Chile que yo hubiese deseado tener. Entonces yo aprovechaba cada uno de los lugares, yo no tenía documentos, estaba ilegal y tenía que mostrarme a ser el mejor para que me observasen en los lugares. Porque era una forma de... Pero sin embargo a veces las máquinas paraban en el lugar que estaba trabajando y bueno, mientras arreglaban la máquina nos sentábamos, pero después de pasar ya 20 minutos, o sea, yo me paraba y me ponía a ordenar, a limpiar y todo. Y se burlaban de mí, se reían de mí. Porque me decían, ¿y por qué lo estaba haciendo? Y yo les decía, pero sin Cristo, yo les decía, yo tengo una meta, yo algún día quiero tener lo propio mío. Y me gustaría que la gente trabaje, de la forma como yo trabajo. Entonces yo podría exigirles. Yo tenía esa visión. Sin embargo, hoy, conociendo a Cristo, yo tengo que luchar todos los días en ser, es lo mismo, no sé si usted lo dijo, pero yo lo anoté por lo menos, el gozo del Señor que está en mí, que se demuestra en mi trabajo. Gozarme día a día, a pesar de los compañeros que tengo, del trabajo que venga, de los usos que a veces pueda venir. Gozarme. Gozarme. O sea, que sea un reflejo. Y es algo por lo que, a pesar de que tenía una buena moral antiguamente, tengo que hoy día recordármelo todos los días. Y día a día. Amén. Y eso no me da un logro para un ascenso ni nada. Incluso a veces soy mal visto. Porque dicen, lo hace para que lo vean. No, claro, no me importa quién me ve. O sea, y eso me da lo mismo, porque yo sé en el trabajo. Pero no creo que sea malo tampoco el uno, o sea, al estar contento uno con su trabajo también desear ascender y desarrollarse laboralmente. No, nunca. Pero A lo que, teniendo el contentamiento y trabajando para la a lo que iba, exactamente, hermano. Puede que el Señor te esté llevando a otro nivel, otro trabajo. Puede que sí, pero puede que no también. Puede que no. Y hermanos, la palabra clave es el contentamiento. Hoy ya no vivo frustrado porque ando limpiando, ya no vivo frustrado porque ando atendiendo viejitos, ya no vivo frustrado, sino vivo contento y agradecido con el Señor por lo que hago. Ahora, hay un versículo que a mí siempre me llama la atención. El Señor dice, y lo podemos interpretar para la gloria, pero puede ser también para acá. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, hermanos, esto puede ser aplicable también para acá en la tierra. Pero, hermanos, otra vez, no es el trabajo que hagamos, sino es la motivación con la que hagamos el trabajo. Y el Señor hará conforme a lo que Él quiere. Hermana. Eso quería decir, hermano. Tú diste la respuesta. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Como cristianos debemos de tener muy presente eso siempre. Si es poco lo que tenemos ahora, pues tener la esperanza de que si está en la voluntad de Dios, vamos a tener algo mejor. Esa es la clave, hermanos. Siempre bajo la voluntad de Dios. Señor, yo quisiera trabajar en la NASA, pero, Señor, si es tu voluntad que yo siga limpiando colitas, ahí estamos. A mí ese versículo era uno de los versículos que a mí me hacía toparme con el Evangelio. Cuando me decía, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te podré. Y eso yo decía, antes de ser cristiano, yo decía, en eso se basan todos estos canutos, les decía ellos, de que ellos creen que en el cielo van a tener algo mejor y acá no se esfuerzan, acá son flojos. Eso es lo que yo conocía de los cristianos. Pero sin embargo, en lo poco me fuiste fiel, o sea, el Señor nos dio la salvación. O sea, qué poco tenemos para agradecer todo. ¿Y de dónde nos vamos a poner? No nos tienen o sea, no es necesariamente en este lugar. Por ejemplo, yo a mi jefe le dije hace un tiempo atrás, cuando tuvimos el kick-off, o sea, y ahí también después de haberlo dicho, también dije, Señor, ¿qué dije? Yo no quiero ser mecánico toda mi vida, así que por si acaso, yo quiero seguir avanzando. Entonces después dije, bueno, pero se lo digo como recordatorio, pero en realidad esto no depende de él. Pero después dije, Señor, perdón. Sí, hermanos, a veces es así. Pero, hermanos, importante que nosotros tengamos en cuenta lo que estamos diciendo. Hermana Marcela, cuéntenos. No, y también pienso que
obviamente pedirle al Señor, esto es fundamental como creyentes, mucha sabiduría y bueno, mucho aguante y fortaleza, porque a veces tenemos la tendencia, claro, de que nos esforzamos mucho para este trabajo, pero descuidamos un poco el trabajo en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposos, que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría. Amén, hermana Marcela. Amén. Julieta, que nos está visitando el día de hoy, quiere opinar algo, Julieta, cuéntenos. Sí, bueno, fue una experiencia que tuve con una hermana creyente, ¿no? Yo trabajo en una empresa sueca de limpieza. Y bueno, siempre mi trabajo ha sido bien hecho y todo, y mi jefe me tiene mucha confianza. Y por mi trabajo yo he dado mucho trabajo a otros hermanos, ¿no? Y qué pasa que llegó un hermano de El Salvador, y como estaba sin trabajo, entonces yo le dije, mira, te voy a dar 3 horitas en una clínica que yo la limpio. Y yo le dije, pero qué pasa que en esa iglesia que yo acudía, hacíamos reuniones los días viernes, estudio bíblico. Y este hermano, por ir a trabajar, nunca iba a esa reunión. Entonces la que dirigía la reunión dijo, hermano, ¿usted qué le pasa? Que no se está perdiendo las bendiciones. Entonces yo le dije, yo estaba callada, ¿no? Y la esposa de él le dijo a la hermana, dice, sí, él no viene por ese maldito trabajo que tiene. Entonces yo me quedé muy dolida, ¿no? Dice, la mujer se paró y dijo, porque ese trabajo nos ha ¿cómo se dice? Nos ha dado solamente para comprar comida para la letrina. Entonces yo me quedé, pero enferma, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, señor, denme las llaves y usted venga a recibir las bendiciones acá. Porque me pareció, no sé si estaba yo haciendo mal, ¿no? Le he dado las horas de trabajo porque yo le dije que tenía que verse organizado, porque la clínica, que yo la trabajo actualmente, yo puedo entrar a las 8, 9, 10 de la noche, y la reunión era de 6 a 9 de la noche. Pero él se paraba al frente de la iglesia desde las 6 de la tarde y se perdía ir a la iglesia. Entonces yo pienso, le digo, ¿no? Será mal ayudar a un hermano para que Por vaya supuesto a que no. trabajar y no vaya a una reunión de la iglesia. Por supuesto que no, hermanas. Y esto lo hemos hablado grandemente. Yo sé que usted no está visitando, Julieta, pero lo hemos hablado muchas veces. A veces nosotros venimos a la iglesia y decimos, hermano, por favor, oren para que el Señor me dé un trabajo. Y agarramos, el hermano se pierde, el Señor le da el trabajo y el hermano se pierde, no lo vemos más. No, es que hermano, es que el trabajo que el Señor me da es mucho y tengo que estar así. Hermanos, si un trabajo te desenfoca de las cosas del Señor, no es un trabajo bueno. Eso sí. No, dicen, oraron muy bien y se vino mucho el trabajo, ahora ya no puedo ir a la iglesia. Sí, así.